10 de mayo de 2017, nada que celebrar para muchísimas madres. Más de 20.000 asesinados, la segunda nación más letal del mundo después de Siria, que está en guerra, México. No son datos nuestros. Los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada, 43 madres que no tienen nada que celebrar tampoco. Y hay un video circulando en las redes de la ejecución de un militar en Palmarito. El civil está tirado en el piso y el militar voltea y le da un tiro. No es la primera vez que esto sucede, es muy grave, pero no es la primera vez. A ver, Tlatlaya, 30 de junio de 2014, 22 supuestos narcos fueron abatidos por el ejército, solo 7 en combate. 15 fueron ejecutados tirados en el piso. Documentado, el gobierno lo negó, documentado, no hay un militar detenido por estos hechos. Apatzingán. Yo sostengo que el ejército disfrazado de policía militar ejecutó a 16, 8 tirados en el piso. Una familia completa, padre, madre, hijo, hija, adolescentes, jóvenes. Tanato, Michoacán, 43 asesinados por el ejército. 11 tienen huellas de tortura y tiro de gracia. 23 de mayo de 2015, también Apatzingán fue el 6 de enero de 2015. Calera, Zacatecas, por el ejército, 7 jóvenes, 5 hombres, 2 mujeres, 2 menores de edad fueron ejecutados por el ejército. Impune sigue, todo documentado perfectamente. Nochixtlán, sostengo, el ejército disfrazado de Policía Federal a 11 jóvenes que protestaban contra la privatización de la educación, defensa de la educación pública laica y gratuita, 19 de junio de 2016, a punto de cumplirse un año, todo impune. En el gasolinazo, 7 muertos, 2 en Ixmiquilpan, otra vez en las mismas condiciones, impunes. Arantepaco, Michoacán, 3 más, y habían hecho un escándalo de lo de Puebla. Hay muchísimas matanzas más, muchísimas, 20 y tantos mil hay muertos en el país. Pobre ejército, murieron 4. Es un comportamiento sistemático. Dijo Salvador Cienfuegos que es ilegal la presencia del ejército en la calle, y lo es, y sigue en la calle. Y no aprobaron la ley de seguridad interior que iba a profundizar este tipo de barbaridades. Y la pregunta es muy simple. Hay 35 periodistas asesinados. La ONU declara que la violencia en México es una pandemia y que si eres mujer entre 15 y 45 años es más fácil que seas violada o asesinada a que te dé cáncer o mueras de SIDA. ¿Por qué, si todo esto no pasa en Venezuela y sí pasa en México, además de muchas cosas más graves, hay una campaña tan brutal contra Venezuela y contra el gobierno de México? No. Estas monstruosidades son injustificables, muestran un nivel de deterioro bárbaro, un gobierno traidor al pueblo, asesino, genocida, que sistemáticamente no es un error, no es una excepción, no son daños colaterales, como lo decía el usurpador de Calderón, y cuando mataban a niños les decía yo que esos son daños colaterales menores. Son unos asesinos, deben estar en la cárcel y esto debe parar. Y la gente debe preguntarse, ¿por qué tanta rabia contra Venezuela? Si nada de esto pasa en Venezuela, no hay ni un exgobernador del oficialismo de la República Bolivariana prófugo por corrupción, ni ninguna de las cosas que pasan aquí en México. ¿Y por qué México no vive una campaña feroz de los medios internacionales y Venezuela sí lo vive? Deberían preguntárselo. Pero el tema de fondo es por qué nosotros en México toleramos estas barbaridades. El video es demoledor, terrible, brutal. Eso no debe seguir sucediendo en nuestro país y Peña Nieto debe ser obligado a renunciar ya, o seguirá bañando en sangre el país, porque van a perder el Estado de México y van a tratar de reprimir para no reconocer, y van a salirle de la presidencia también, y van a tratar de por la fuerza mantenerse en el poder. No lo debemos permitir, y nosotros podemos hacerlo sin violencia.